Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. El tema es oyendo y obedeciendo a Dios. En Romanos 5:19, carta del apóstol San Pablo a los Romanos 5:19, habla de dos personajes, iniciadores de dos especies. El uno es Adán, la cabeza de todos los que nacen en este mundo, y Cristo es el otro personaje que es la cabeza de la nueva raza, de la nueva familia. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Está hablando exactamente San Pablo de Adán y de nuestro Señor Jesucristo. Hay contrastes entre estas dos personas. Adán hundió en la ruina a la antigua creación, de tal manera que todos, por nacer de Adán, todos han pecado. No hay justo ni aun uno, dice San Pablo. Adán era la cabeza de esta antigua creación y lo hundió en la ruina. Cristo trae a la unidad moral con Dios y al disfrute de la vida eterna a la nueva creación de la cual Él es cabeza y Señor. Así que entonces hay contrastes. Adán hunde en el pecado y en la maldición de la ley a la raza. Cristo viene y rescata lo que se había perdido y nos libra de la maldición de la ley. La Biblia dice que la maldición de la ley era la muerte, era la pobreza y era la enfermedad. Pero Cristo ahora a los creyentes los ha librado de eso. El tema se trata oyendo y obedeciendo a Dios. Qué importante es oír y obedecer a Dios. Hay muchos oidores, pero Santiago dice que son oidores olvidadizos. Pero también hay oidores que son hacedores de la palabra del Señor. Aquí San Pablo dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, la palabra desobediencia, escúchenme bien, también puede significar falta de prestar atención. El texto que hemos leído entonces se podría parafrasear: por la falta de prestar atención de un hombre, que fue Adán, el pecado y la desobediencia vinieron sobre el mundo. Vuelvo a repetir: por la falta de prestar atención de un hombre a la palabra de Dios, vino el pecado y la desobediencia sobre el mundo. La palabra obediencia entonces significa por un hombre que estaba dispuesto a prestar atención, y eso es Jesucristo, muchos fueron hechos justos. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? La obediencia significa entonces que por la disposición de un hombre que estaba dispuesto a oír, muchos fueron constituidos justos. Los que ahora están en Cristo, ya para ellos, dice San Pablo, no hay ninguna condenación. Si alguno ha pecado, arregle su vida. Lo que quiere decir Dios es que prestemos atención a su palabra. El no prestar atención a su palabra es lo que hizo que Adán sumiera a la humanidad en la miseria espiritual en la cual vive ahora. Hay ejemplos de personas que no prestaron atención. Y quizá nosotros ya hemos experimentado alguna vez o en algunas ocasiones cuando no hemos prestado atención a las palabras de Dios y lo que hemos hecho es solamente estar acumulando confusión, problemas para nosotros y aún para nuestra familia. Cuando nosotros no prestamos atención a la palabra, solamente problemas tendremos. Eso es una verdad. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. El pecado, dice la Biblia, que es transgresión a la ley. ¿A cuál ley? No a la ley civil, ni a las leyes físicas, ni a ninguna otra cosa, sino a la ley de Dios. Hay una ley moral de Dios, que si usted la transgrede, usted va a sufrir las consecuencias, llegado el momento. Eso es una ley, no se puede alterar. Así que yo tengo algunos ejemplos, son muchos los ejemplos. Tenemos el caso de Saúl,
el rey que no prestó atención y fue quitado del puesto y sufrió una serie de barbaridades después. Por ejemplo, a personas que no prestaron atención a la palabra del Señor o a la palabra de los que les estaban hablando. Allí en Génesis 42 nos habla de José, de los hermanos de José. En el libro de Génesis, capítulo 42, del 20 al 22, todo el capítulo habla de esto. Habla desde el momento en que Jacob supo que había comida en Egipto y ellos estaban pasando por hambres, mandó a sus hijos a Egipto a que fueran a buscar alimentos. Vuelvo a repetir la cita, Génesis 42 del 20 al 22. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí que también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Está hablando de los hermanos de José, el que fue llevado a Egipto. Está hablando de los hijos de Jacob. José fue rechazado en los capítulos anteriores, fue rechazado por sus hermanos, porque Dios le revelaba sueños, Dios le daba visiones. Era un joven consagrado a Dios. Y la persona que se dedica a Dios, la persona que busca a Dios, Dios le va a enseñar cosas que a otros no les va a enseñar. José era un joven temeroso de Dios. En su juventud él podía buscar a Dios. Mentira que los ancianos son los únicos que deben buscar a Dios. El joven, cuando buscan a Dios, tendrá el gozo que el mundo no le puede ofrecer. Así que José, nosotros vemos que por esa situación, por las revelaciones que Dios les daba, se los contaba a sus hermanos y les contó varios sueños. Contó de las estrellas, contó de la luna, contó de varios sueños a donde sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Y dice que tuvieron mucho enojo, mucho celo, mucha envidia, porque aún el padre le había dado una de las vestiduras más distinguidas de su tiempo, un vestido de colores que lo distinguía como uno de los, como algo, como si ahora alguien se vistiera en una fiesta de frac. Él era tan distinguido, era un joven obediente a sus padres, era un joven bueno. José, por esa situación, fue rechazado por sus hermanos. Y también la Biblia nos dice que fue vendido como esclavo a unos mercaderes que pasaban por allí. Conocemos la historia. Cuando su padre lo mandó para que les llevara comida, porque ellos estaban pastoreando en el desierto, José los buscó por mucho tiempo. Y cuando lo vieron venir, dijo, allá viene el soñador, vamos a matarlo y que se acabe nuestro problema. Tenían un odio contra él. Pero dijo Rubén, no lo maten, vamos a meterlo en una cisterna, en un pozo. Digo, bueno, está bien, lo echaron en el pozo, no tenía agua. Rubén, yo no sé qué cosas fue a hacer cuando regresó. Sus hermanos habían sacado a José de la cisterna y él les rogó, no me vendan con los ismaelitas. Déjenme aquí con mi padre va a sufrir, nada que, llévenselo. Y lo vendieron por unas monedas de plata, como un esclavo. Por eso José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, quien también fue vendido por unas cuantas monedas de plata, el precio de un esclavo. Así que entonces conocemos la historia, fue llevado a Egipto, pero también la Biblia nos dice a grandes rasgos que llegó a ser el gobernador de Egipto. Se lo estoy contando así rápidamente. Sufrió la cárcel. Era el esclavo de Potifar, fue a la cárcel, pero de la cárcel fue al trono de Egipto. Y ya estamos en este momento cuando, acosados por el hambre, Jacob y sus hijos y su familia
Dijeron, vayan a Egipto, allá hay alimento. Sabemos que hay alimento porque Dios le había dado una visión de las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y habían almacenado muchos granos para muchos años. Dios está en todos los asuntos del mundo. Así que entonces lo vemos ahora que José recibe a sus hermanos aunque ellos no le conocían. Imagínense, era un niño, era como dicen los jóvenes, era un chavito. 16, 17 años cuando fue vendido como un esclavo. Ahora ya un hombre en toda la barba y gobernador casi de Egipto, porque solamente le faltaba el trono. En palabras sencillas, era el virrey de Egipto. Y vienen sus hermanos y los reconoce. Su emoción fue tan grande que hubiera querido abrazarlos y atenderlos lo mejor que se pudiera. Y él preguntó, ¿y su padre cómo está? ¿Y cuántos son? ¿Y su hermano menor está bien? Porque ellos le contaron que eran 10 los que estaban ahí y que uno se había quedado allá en su tierra y que el otro no sabían de él. Lean la historia. Y ellos iban pidiendo granos, pidiendo comida. Así que entonces no le reconocieron. José confrontó a los 10 hermanos y les dijo, me traen a su hermano menor y entonces verificaré vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. ¿Saben por qué puso esto José? Porque quería ver a Benjamín, quería ver a su hermano, quería abrazarlo. Ya ustedes más tarde, si leen la palabra de este capítulo en adelante, verán que después José se descubre delante de ellos, lo reconocen. Y precisamente cuando ellos están en esta escena, se está cumpliendo lo que Dios le había revelado muchos años antes a José, de que ellos se postrarían delante de él. Ahora están en esta actitud. Dios cumple su palabra. Así que entonces vemos en el versículo 21 del capítulo que hemos leído, dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén, que era el más grande, les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. No escuchasteis. Sigue diciendo el versículo 22. No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. O sea, él se hacía pasar como que no conocía el lenguaje de ellos, porque había puesto intérprete. Era una manera de saber más de la familia. José no estaba enojado con ellos. Un hombre maduro, una persona madura, no se enoja tan fácil por cualquier cosa. Vemos nosotros, ellos no prestaron atención a los ruegos de José, no prestaron atención a las palabras de Rubén, quién sabe si con lágrimas, con ruegos, de diferentes maneras José les pidió, no me vendan, no me dejen ir, quiero ver a mi padre. Imagínense un jovencito, ¿cuánto necesita su padre? Si los que ya somos de edad, ¿cuánto vale nuestro padre? ¿Cuánto vale nuestro padre? Pues ahora un jovencito es cuando más lo necesita. Así que entonces en 2 diferentes ocasiones, tanto José como Rubén les advirtieron que en contra de sus malvados planes, pero su odio y sus celos eran tan fuertes que no escucharon. Es una verdad que cuando abrigamos emociones fuertes dentro de nosotros, nuestro sistema auditivo se bloquea. Podemos oír con nuestros oídos físicos, pero no dejamos o no queremos oír en nuestro corazón. Esta falta de disposición para escuchar causó un problema a la familia de Jacob. ¿Saben cuánto sufrimiento durante 20 años? Ese padre se envejeció más de la cuenta, lloró amargamente, era viudo, ahora sin el hijo preferido. Imagínense lo que significa perder a un hijo preferido, porque ellos inventaron un cuento de que una bestia lo había matado, le quitaron la ropa preciosa que tenía, le llenaron de sangre, degollaron un cabrito, lo llenaron de sangre y dijeron, padre, mira, estos son los restos de tu hijo. Imagínense
¿Cuánto sufrimiento causaron a este anciano padre por no escuchar? Si hubieran escuchado años antes, podrían haberle evitado a ese anciano sufrimiento y aflicción a su padre. 20 años más tarde los tenemos ahora, y ahora reconocen verdaderamente: hemos pecado contra nuestro hermano. De la misma manera, nosotros como cristianos aprendemos que si hay pecado en nuestra vida, la voz de la conciencia nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar, siempre nos estará inquietando, nunca nos dejará tranquilos. Cuando nosotros comenzamos a escuchar y a obedecer, también aprendemos que Dios es perdón, que Dios quiere restaurarnos. ¿Cuántas personas han permanecido en el pecado y lo único que están cosechando son confusión y males? Pero cuando reconocen y dicen: Señor, perdóname, empiezan a reconocer sus pecados. Y como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. Dios es perdonador, Dios es perdonador. Así que, padres, cuánta bendición podemos traer a nuestros hijos, pero también cuánta maldición si nosotros no ponemos atención o no prestamos atención a la palabra del Señor. Podemos traer bendición a nuestra familia o podemos traer maldición a nuestra familia. Hijos, podemos traer bendición a nuestros padres o podremos traer maldición. Podremos traer gozo o podemos traer aflicciones. Hijos, ustedes pueden endulzar la vida de sus padres o amargárselas completamente. Tengamos cuidado. Dios desea que prestemos oído, que pongamos atención a sus palabras. El otro ejemplo es un ejemplo de inmoralidad de Amnón. Vamos a leer los versículos del 11 al 14. Segundo libro de Samuel. Es un poco fuerte. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, del versículo 11 al 14. Aquí habla en este pasaje de la familia de David. David, ustedes saben que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también cometió una serie de pecados. Y estas son parte de las consecuencias de su pecado. Todo pecado Dios puede perdonarlo. Escúchenme bien. Todo pecado Dios puede perdonarlo, pero no se pueden evitar las consecuencias. ¿Me escucha? Todo pecado Dios puede perdonarlo, como en el caso de David, pero hay consecuencias. Y hay algunas consecuencias terribles, como en el caso de esta familia de David. En su capítulo 13, versículos del 11 al 14, dice de esta manera: y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. En este pasaje hay una descripción del necio pecado en la vida de Amnón. Amnón, ¿quién era Amnón? Amnón era uno de los hijos de David. Tamar, esta muchacha, esta doncella, era medio hermana de Amnón. O sea, no eran hermanos de padre y madre. Eran hermanos de diferentes mujeres. En otras palabras, era su media hermana. Y por meses se supone que este hombre estuvo con esa pasión dentro de su corazón. Si alguno cae, desde hace meses ha caído ya en su corazón. Hay quienes solamente están esperando el momento, como en el caso de Amnón. Él por meses deseaba a esta muchacha y no sabía cómo hacerle, hasta que un pariente de David, muy astuto, le dijo: oye, hazte enfermo. Hazte que estás enfermo y que no te puedes levantar, y manda decir a tu padre, al rey, dile que venga tu hermana Tamar y que te haga alguna comida. Total que
cuando ya había hecho esta con todo el amor a su hermano, le dijo a su criado, dile que me lo traiga a la recámara. Él no se podía parar. Tal vez hasta se quejaba. Ay, me siento tan mal. No puedo levantarme. Y no sé cuántas triquiñuelas hizo. Y dice que cuando su hermana le dijo, hermanita, tráemelo a la cama, no puedo levantarme. Ustedes saben todo ese proceso. Lo que la gente sin temor de Dios hace, y aún los que tienen temor, que se les escapa. Y cuando dice la Biblia, cuando ella se lo presentaba, ella la cogió, lo asió y le dijo, hermana, acuéstate conmigo. No, acuéstate. Y la Biblia dice que él pudo más, la forzó, la violó, la deshonró. Estas cosas suceden en todos los tiempos. Hay hombres y a veces hasta mujeres que solamente están en su mente estas cosas. Tienen el hábito de fornicar, de acostarse con quien sea. Virginidad, fuchi, dice el mundo. Alguien piensa, si te amas, acuéstate con tu novio o acuéstate con tu novia, al fin que se aman y se van a casar. Si algún cristiano tiene esta filosofía, escúcheme bien, la Biblia no cambia y le llama fornicación. Fornicación, eso es. Por ahí alguien aconsejó, dice, bueno, oye, ¿y se pueden acostar dos novios que son cristianos? Pues si se aman, acuéstense al fin que se van a casar. Fornicación, dice la Biblia. Las filosofías pueden cambiar. Las filosofías pueden decir muchas cosas. La gente de mente abierta dice, bueno, es que nosotros somos de mente abierta, de mente amplia. Así me decía un joven. Dice, bueno, es que yo soy universitario. Como diciendo, pastor, a ustedes lo bajaron del cerro a tamborazos. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no vine bajado del cerro a tamborazos. Yo venía del teatro, de la inmundicia. Y sé que la vida cristiana, como la demanda la Biblia, se puede vivir. Yo la pude vivir. Yo me casé bien. Y se pueden hacer las cosas bien, si hay temor de Dios. Si no hay, podemos argumentar cualquier cosa. Jóvenes, señoritas, tengan cuidado. Hay espíritus inmundos que se están metiendo, se están infiltrando aún en los jóvenes cristianos. Pero la Biblia le llama fornicación. No importa lo que la gente crea o algunos cristianos, como dije, de mente amplia, la Biblia lo llama fornicación. En este caso, este joven tuvo que pagar muy caro su pecado. Él violó a su hermana, la deshonró, cometió incesto, porque esa es la palabra, es un delito. En nuestras leyes el incesto es castigado con cárcel y es un pecado delante de Dios. Así que si alguien sostiene esta filosofía aún dentro del grupo y se llama cristiano, estoy seguro de que no conoce lo que la Biblia dice o no ha oído lo que la Biblia dice. Y si usted es alguno de esos, arrepiéntase antes de que termine como Amnón. Siga leyendo la historia de Amnón en ese capítulo y verá que cuando se dio cuenta Absalón, quien era hermana de madre también, pasaron 2 años y como si no hubiera pasado nada, pero ya estaba en su corazón acabar con eso, su medio hermano. Dice que un día le dijo, oye, quiero invitar a todos los hijos del rey, a todos mis hermanos, que vengan y también que venga Amnón. Y cuando estaba en la fiesta, dice la Biblia, que ya había preparado a sus criados de Absalón, y le dijo, cuando mi hermano esté más alegre, cuando ya esté con las copas, mátenlo. Cuando yo les diga, mátenlo. En ese pasaje que sigue. Y dice que así sucedió. Cuando Amnón, quien había violado a Tamar, quien había cometido el incesto con su media hermana, cuando ya estaba alegre, cuando parecía que todo estaba bonito, fueron y lo asesinaron. Todos los hijos del rey corrieron y se asustaron y se fueron corriendo. Alguien llegó y le dijo al rey, todos tus hijos han muerto. Y este hombre que le había dicho a Amnón, oye, haz este plan y dile que estás enfermo y que te atienda. Este mismo hombre le dijo, no es cierto, todos sus hijos no, solamente Amnón. ¿Cuánta tragedia puede causar una cosa como esta? Jóvenes, si tú eres cristiano, no creas en esa mentira. El mundo le llama, es que es la nueva moralidad.
¿Y sabes la Biblia cómo le llama a la nueva moralidad? La vieja inmoralidad. El mundo le llama, es que es la nueva moralidad. Me acuesto con este, me acuesto con aquel, me acuesto con aquella, no hay problema, sino tenemos que ver si nos llevamos bien sexualmente. Nunca te vas a llevar sexualmente con un amante, solamente con tu esposa o con tu esposo. Así que entonces, tengamos cuidado, jóvenes, con los de mente abierta, con los que piensan que sí se puede. La Biblia dice que no se puede, que el sexo es para el matrimonio, nada más. ¿Me oye? Los que ya están casados, no hay problema. Ya, los que se piensan casar, cuiden su vida. Amnón no oyó a Tamar. No lo oyó. No me deshonres, no me violes, no hagas violencia, no hagas vileza. ¿A dónde iré con mi deshonra? ¿A dónde? Es algo que se quiebra dentro de la joven, del joven. Es algo que ya no se puede estar. Dios puede arreglar todo eso, eso sí. Dios puede arreglar todo eso, pero cuesta mucho. Cuesta mucho. Y dice la Biblia que Amnón no oyó a Tamar y la forzó y cometió su vileza. Que no cometamos vileza los hijos de Dios. El tercer ejemplo de no oír es el ejemplo del rey orgulloso. Segundo de Crónicas, capítulo 35, del 20 al 23. Segundo libro de Crónicas. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Las acciones del rey Josías eran sorprendentes. Josías cumplió algunas de las profecías que habían sido dadas muchos años atrás acerca de cómo él desterraría la idolatría de Israel durante su reinado en Judá. Él llevó a efecto todo esto. Él limpió de la idolatría a Judá. Josías era un rey obediente, pero cuando oyó que Necao, como ustedes lo acaban de ver, el rey de Egipto había subido a Carquemis, a la zona de Líbano y Siria, él también se aprestó para la batalla. Josías realmente no tenía que tomar parte en esta guerra, pero saben que, próspero como era, se volvió demasiado seguro de sí mismo, como leemos en el pasaje antes citado. La Biblia dice que luego de haber reparado el templo de Jehová, Necao subió a Carquemis, y ya ustedes conocen lo que la Biblia dice, que le dijo: oye, no vengo contra ti, el problema no es contigo, el problema es con aquellos que me están haciendo guerra, no te metas, por favor. Dios me está diciendo. ¿Cómo? ¿Dios habla a reyes paganos? Sí, Dios a veces habla a reyes paganos para llevar adelante alguna cosa en este mundo. Le dijo: mira, Dios me ha mandado que me apresure y que no te metas en esto. Yo no tengo nada contigo ahora, por favor, quítate de la batalla. Y dice que Josías, como estaba, se sentía autosuficiente, decía: no, yo puedo, yo tengo mucho material bélico, de lo más sofisticado, no me importa, yo voy a acabar ahora también con Necao. La Biblia dice que aún el rey Josías, autosuficiente como se sentía, se disfrazó para que el rey Necao no lo viera, pero las flechas de los flecheros fueron y le dieron a él. No sabían que era el rey Josías, simplemente tiraron, pero más que nada, él no oyó la voz de Dios. Dios sigue hablando en estos días. Dios sigue hablando en estos días. Josías salió del campo de batalla moribundo. Josías peleó en una batalla de la que Dios ni los hombres querían que estuviera. No quiso escuchar a Dios, ni quiso escuchar al hombre. Había tomado su decisión.
A veces también tenemos que recordar que podemos volvernos tan orgullosos y no escuchar a los que nos rodean, no escuchar ni siquiera a nuestros líderes, porque nos parecen inferiores a nosotros. Dios sigue hablando. A Balaam, Dios le habló a través de su asna. Era tan necio Balaam que fustigaba a la bestia para que siguiera adelante cuando el ángel de Jehová estaba ahí enfrente. Y ella se resistía y se resistía. Y Balaam le pegaba y la golpeaba hasta casi sangrarla. A mí como me indigna ver que maltraten a un animal y casi lo sangren con el fuete o con cualquier otro instrumento. Los cristianos deben ser considerados. Yo he visto que aún a veces les pican a los animales. Yo no concibo que eso suceda en un cristiano. No lo concibo. No está el Espíritu de Dios en ellos. He visto que a veces hasta les traspasan un cuchillo y los dejan allí. Dice, pues son animales. No olvides que Dios también tiene cuidado de las bestias. La Biblia dice que el justo cuida de su bestia. Así que entonces a Balaam Dios le habló a través de su asno. Un asno hablando para que un cristiano entendiera. Dios tuvo que hacerle reaccionar a Pedro a través de un gallo. Dios sigue hablándonos. Él quiere decirnos algo. Podemos hacernos una pregunta. ¿Soy pronto para oír? Vamos a leer otro pasaje de la Biblia. Santiago 1:16 al 20. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre que sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En este pasaje nos habla de los dones de Dios. Realmente son diferentes temperamentos. Cuando menos hay algunos temperamentos que nosotros conocemos. Sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. ¿De cuál es usted? ¿De qué temperamento es? Las reacciones temperamentales, el enojo, la queja y el resentimiento no obran la justicia de Dios. Es interesante notar en este pasaje que la Biblia nos dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Cuán a menudo o cuántos de nosotros somos prontos para oír? Sinceramente, ¿cuántos somos prontos para oír? Pero también ¿cuántos somos prontos para hablar? Cuando se trata a veces de que alguien nos hable de algo que viene contra nosotros, inmediatamente no dejamos que hablen, inmediatamente ya estamos hablando y hablamos más de la cuenta. Podemos llegar a ser prontos para deshogar muchas veces nuestras reacciones emocionales, pero no estamos dispuestos a escuchar. Necesitamos aprender a escuchar lo que otros quieren decirnos. ¿Saben que es una ciencia escuchar? ¿Saben que es un don el poder escuchar a las demás personas? Yo he tenido a personas que con solo platicar, cuando salen me dice, ya estoy bien. Necesitaba que alguien les escuchara. Alguien que después no fuera con el chisme. Alguien que después no fuera con el cuento. Alguien de confianza. Así que entonces quiero hacer una pregunta. ¿Eres pronto para hablar y tardo para oír? La Biblia nos dice que fuimos diseñados para ser prontos para oír y tardos para hablar. La Biblia dice que hemos sido diseñados para eso, prontos para oír y tardos para hablar. ¿Saben por qué tenemos dos orejas o dos oídos? ¿Y por qué Dios nos puso una boca? ¿Por qué creen? Porque debemos oír lo doble de lo que hablamos. ¿Sabían ustedes eso? Y hay algunos que tienen como dos bocas y un oído nada más. El Señor dice, mi esposa. Pues hay hombres que yo conozco que hablan más de la cuenta. Así que no le echen la culpa a su esposa. Así que entonces, cuando somos prontos para hablar, tendemos a declarar abiertamente nuestros sentimientos y reacciones. Sobre todo cuando hay presiones, aflicciones, tribulaciones y pruebas, podemos reaccionar con desaliento, con quejas, con resentimiento. ¿Cuántas veces hasta le echamos la culpa a Dios? Saben que cuando nos enfrentemos a esas situaciones,
Mucho tiene que ver qué reacción tenemos contra eso. Necesitamos ser prontos para oír y tardos para hablar. Porque si somos prontos para hablar, aumentaremos el problema. Pero si somos tardos para hablar y prontos para oír, solucionaremos los problemas. Desgraciadamente así pasa. Alguien nos hace algo, inmediatamente hablamos más de la cuenta contra la otra persona. ¿Sabían ustedes que hay personas que no nos quieren? Pero la Biblia dice que tenemos que obrar como cristianos y no pagar mal por mal, sino un mal con un bien. Así que entonces no derramemos como cristianos negativismo por todos lados, de tal manera que aumentemos más a los problemas que a hacer o a tener la solución o a ser parte de la solución. Es correcto y bueno compartir y exponer nuestras necesidades delante de Dios, todo lo que queramos decirle a Dios. Quejémonos con Dios, lloremos con Dios, digámosle todo a Dios, digámosle que fulano le caí mal, que fulano habló de mí mal, pero no lo externemos, porque a veces cuando hacemos eso, cuando somos prontos para hablar y tardos para oír, cometemos mayores problemas. Así que entonces es importante orar, pero también es importante escuchar lo que Dios quiere decirnos. ¿Qué te ha estado diciendo Dios? ¿Saben lo que dice Isaías? Oíd y vivirá vuestra alma. Si queremos tener una vida victoriosa, una vida de triunfos, tras triunfos, tras triunfos, estemos prontos para oír a Dios. ¿Qué quieres tú, Señor? Muchos de ustedes están aprendiendo a oír a Dios y obedecerlo. Oíd y vivirá vuestra alma. Oíd y tendrás una vida abundante. Oíd y tendrás una vida de victoria. No te olvides, tal vez Dios te ha estado hablando sobre algún área de tu vida. Dios te ha estado impresionando sobre algo y tú has cerrado tus oídos para no oír. Yo quiero evitarte problemas. Problemas los tuvo Jacob por más de 20 años, hasta que el hambre los acosó y vino la disciplina de Dios. Hubo problemas y tragedias como en el caso de Amnón, por no oír a su hermana que le hablaba aún de la vileza que se iba a cometer. Pero también podemos ser tan orgullosos que no queremos oír a nadie. A mí nadie me manda, a mí nadie me dice. Hay hombres así, que no lo dicen, pero su actitud es esa. A mí no me dice nadie lo que yo tengo que hacer. Yo soy como soy y a mí nadie me va a cambiar. ¿Correcto? Pero acuérdate, hubo alguien que te lo advirtió. Dios. Dios te lo advirtió. Y aunque te disfraces como Josías, tú puedes recibir problemas. Oíd y vivirá vuestra alma. Esto está en Isaías 55:3. Oíd y vivirá vuestra alma. Los personajes que no oyeron, no quisieron oír, cerraron sus oídos, terminaron en tragedias. Dios sigue hablando en estos días. Dios te hablará a ti, en tu cama, cuando manejes, cuando estés en el trabajo, en la calle. De muchas maneras oirás la voz de Dios. Y si tú oyes la voz de Dios, dice Isaías 55:3, vas a vivir. Tu alma va a vivir. Tú vas a experimentar la vida abundante. De otra manera, solamente podemos esperar tragedias, dolores y una serie de cosas que Dios no quiere para ti. No quiere para ti el Señor. Pero si ya Dios te ha estado impresionando sobre algo que debes hacer, si Dios te ha estado hablando a ti desde hace tiempo y has cerrado tus oídos, acuérdate que el único perjudicado eres tú. Mientras los hermanos de José endurecieron su corazón y no pidieron perdón al Señor, no arreglaron su vida, no reconocieron su pecado, 20 años pasaron. ¿Cuántos años están pasando en que Dios no puede bendecirte, no puede hacerte bien? ¿Sabes por qué? Porque hay rebeldía tal vez en tu corazón. No lo sé yo, pero si hay alguna rebeldía en tu corazón, depón esa actitud. No olvides, Dios te advierte a través de su palabra. Oíd y vivirá vuestra alma. ¿Qué ha tratado Dios contigo? ¿De qué te ha hablado Dios? Oye
y obedece a Dios. Oye y obedece a Dios. Y dice Isaías, oíd y vivirá vuestra alma. Señor, te damos gracias. Tú sigues hablando con nosotros día tras día, de diferentes maneras, Padre. Que no endurezcamos nuestro corazón como los israelitas en Meriba, donde te tentaron y vieron tus obras, donde endurecieron su corazón y se quejaron de ti y renegaron de ti. Que no seamos como ese pueblo rebelde. Padre, queremos ponernos tiernos. No permitas que el enemigo nos endurezca de tal manera que la disposición que un día tuvimos para obedecerte no mengue, sino crezca. Que hoy, como el primer día en que dispusimos obedecerte, Señor, podamos otra vez refrendar o experimentar ese momento en que estamos dispuestos a hacer tu voluntad. No permitas que ninguno sea endurecido. No permitas que el enemigo endurezca los corazones aún de aquellos que aparentemente ya tienen mucho tiempo. Tanto personas que apenas principian su vida cristiana como los que tienen tiempo. Necesitamos que el agua de tu Espíritu Santo ablande esos corazones, Padre. No permitas que el pecado, la rebeldía endurezca nuestros corazones de tal manera que estemos bajo maldición. De tal manera que estemos expuestos a las tribulaciones. Que esta congregación sea libre de todas esas cosas. De tal manera que cada uno pueda correr la carrera que nos ha sido propuesta, Señor. No permitas que el enemigo venga y enferme los corazones, Señor. Rechazamos todo espíritu maligno. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Acuérdese bien, usted tiene que batallar contra espíritus que lo quieren poner contra la palabra, que lo quieren mantener en desobediencia a su palabra. Si usted ya sabe lo que tiene que hacer, dispóngase a brincar eso y obedezca al Señor. Y usted mirará la fidelidad de Dios. Usted entonces quitará los estorbos para que Dios cumpla su palabra en sus vidas. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.